Buenas tardes. Vamos a empezar la última parte de la entrega de esta unidad 1 en lo que refiere a América y ya llegamos nosotros a lo que nos interesa focalizar de la dimensión social, que tiene que ver con identificar los aspectos educativos, la dimensión educativa del proyecto, ¿sí?, social de los conquistadores y de España para América. Ya tenemos todos los elementos para poder comprender que esta educación va a ser el fiel reflejo de la sociedad donde se impartía. Por eso, permaneció esencialmente aristocrática, confinada, reducida a solo una clase selecta, los criollos, españoles y mestizos de clase alta. Recuerden que esta sociedad se va a conformar copiando, trayendo los mismos parámetros de estratificación, jerarquización, de beneficio de la sociedad española. Entonces los criollos van a estar en un segundo lugar dentro de los privilegiados blancos en relación, como ya dijimos, al que había nacido en España o al peninsular. Los mestizos iban a tener una condición bastante más complicada porque no iban a ser ni totalmente blancos ni tampoco indios, pero había algunos mecanismos que se llamaban de blanqueamiento de sangre para poder eludir el principio de pureza de sangre, que era uno de los factores fundamentales de exclusión. Por eso van a encontrar mestizos de clase alta, mestizos avecinados, es decir, incorporados a la vida política y social, aquellos que, habiendo sido criados dentro del espacio del blanco y considerado como tal, pasaron a un escalón superior que los mestizos comunes. Educación de castas, ¿a qué se refiere esto? Y lo van a encontrar esto tanto en el texto de bibliografía general que ustedes deberían leer o tienen que leer, que es el de Chiaramonte, que habla de toda esta formación de una sociedad estratificada y habla de las castas, los que están, esos núcleos, esos grupos que quedan excluidos, castigados, dedicados a las actividades más despreciadas por la sociedad. Entonces, también en la educación, el texto de Probst, que es un texto especial dedicado a la educación en este periodo, le va a decir que para las castas y las mezclas van a estar excluidos de la educación. Había una diferencia entre indios y mezclas de negros. En realidad los indios tenían mejor condición legal. El último escalón de esta sociedad eran los negros y todas sus mezclas, sus cruzas. Por eso les van a explicar estos textos que va a hablar de mulatos, de zambos. Bien, el indio tenía una condición legal en el sentido que era puro de sangre, así lo consideraban, pero inferior al blanco. Entonces no quedaba incluido, no quedaba destinado a la educación. Ahora, vamos a ver que siempre alguna excepción, que esto no era una regla estricta, algún caso especial pudo haber habido de indios que aprendieron a leer y escribir, de algún sacerdote que les enseñó a leer y escribir, o algún negro. En la bibliografía y en la literatura siempre aparecen estos personajes. Estamos hablando de los términos más generales. Pero que en realidad ya vimos que los indios fueron, la mejor educación que recibieron fue en las órdenes religiosas, como vimos con los jesuitas. En Perú y México, que fueron las primeras ciudades, sí tomaron algunos hijos de caciques y los llevaron algunas mujeres a los conventos que crearon allá, y algunos hijos de caciques para enseñarlo, pero siempre con la finalidad de tomar al líder, de traerlo y cooptarlo para su proyecto político, para poder hacer el proceso de aculturación e imposición de la cultura dominante, pero solamente en esos casos. En las instituciones más comunes de lo que luego vamos a ver hacia el sur, que va a ser el virreinato del Perú, no fue tan común. Vimos ya qué pasaba con esta educación supuesta de que le debía dar el encomendero al indio, cuidado y catecismo. No, malos tratos. Esto quebraba o hacía vanos los esfuerzos de algunas órdenes como las franciscanas, que pasaban a catequizar y evangelizar en las encomiendas. Entonces, la educación de la masa indígena, no de la reserva, de la misión, que ahí los jesuitas tenían su tarea clara, como ya vimos,
sino de la masa común de los indígenas, de los indios del período, quedaba sin solución. ¿Cuál era el fin de la educación? ¿Sí? Formar al buen cristiano, difundir el catolicismo y preservarlo, vamos a ver, como en toda la sociedad, de las herejías. Este beneficio de la educación iba a estar destinado solo a hijos de españoles y criollos, gente decente. Y acá la adjetivación, que ustedes ven que están entre comillas, tiene que ver con la calidad de este criollo vecino. Todos eran vecinos, todos podían estar avecinados, que es un término que también van a encontrar en los textos. No, solo quienes eran propietarios, tenían dignas ocupaciones, pero en general, ¿sí? Los comunes criollos que no eran ni adinerados, ni burgueses o emparentados con españoles, no todos tenían la calidad de gente decente. Las ideas políticas religiosas, acá les voy a leer una pequeña síntesis que hace Probst, el texto específico de educación para este periodo junto con Weinberg. Dice Probst, las ideas políticas religiosas se manifiestan en la finalidad esencialmente religiosa de la enseñanza, que tendía a extirpar en el niño, de raíz, todo germen de herejía y formar al perfecto creyente. ¿Sí? Bien, por eso vamos a ver ahora, sabiendo que quedan excluidas las castas, que es relativa a la educación del indio, vamos a ver para el blanco, estos hijos de españoles criollos o españoles aquí. Hay que diferenciar claramente en este periodo lo que es la educación del varón y lo que es la educación de las niñas. No estaban organizadas, no era la principal preocupación enseñar las letras, pero sí los primeros, miren los años que están apareciendo, 1536, 1538, estos son en ciudades recién fundadas. Han quedado algunas fuentes y algunos documentos que dieron cuenta que alguna preocupación por educar o alguna acción en esa parte de mediados del siglo XVI y principio del XVII hubo. Por ejemplo, las referencias de un padre para adoctrinar a los indios en su casa y enseñarles a leer y escribir. En 1586, aulas de primeras letras en la ciudad de Santiago del Estero. En 1592 se encuentran las referencias de un testamento cordobés sobre un Andrés Pajón que quiso enseñar a leer y a escribir a los hijos de los primeros colonizadores. A esa altura en Córdoba, hacía no menos de 5 años que estaba fundada la ciudad. Estos son los pioneros, los iniciados. 1605, en Buenos Aires, Francisco de Vitoria paga el estipendio por enseñar a leer y escribir. Ahora vamos a ver cómo es esto de las primeras letras. Y se encuentra que se establece en 1608 un arancel de 13 pesos por la enseñanza de la lectoescritura. Ahora le vamos a ir dando forma a estos primeros indicios que se encontraron. Estamos hablando, no nos perdamos, la educación del varón, ¿no? Y estos nos vamos a referir sobre todo a las primeras letras, al aprender a leer y escribir. ¿Dónde se educaba? ¿Qué espacios había? Bien, lo menos común, muy esporádicas en estos siglos, eran las escuelas que autorizaba el cabildo. El cabildo autorizaba a un maestro, alguien que daba cuenta de la idoneidad de saber leer, escribir y enseñar, a que abriera una escuela. Y no piensen, por favor, escuela, traten de retirar en este momento toda imagen similar a lo que entienden de escuela por hoy, como hoy. La escuela se la llamaba a una habitación de una casa o alquilada o del maestro, que había una mesa, unos bancos y unos niños con algunas tabletas en los cuales se les enseñaba letras por separado, sílabas a leer, con los textos que iban en complejidad de carácter religioso o de moral religiosa. Era un maestro o la otra opción eran maestros particulares, que van a ser los maestros llamados leccionarios, que las familias adineradas contrataban para enseñarles en su casa a los hijos a leer y escribir, y algunos rudimentos básicos de las matemáticas.
Vamos a ver ahora que la educación encontramos niveles de educación, pero no lo entendamos como los niveles de ahora, una primaria, secundaria, sino como metas a superar para alcanzar al nivel superior. ¿Quién va a estar a cargo fundamentalmente y mayoritariamente de la educación? El clero. Tanto el clero secular, como en el caso de las parroquias, de algunas iglesias en las cuales los curas párrocos siempre en alguna manera, o ellos mismos o algunos sacristanes que eran legos que los ayudaban, enseñaban primeras letras a los hijos de los españoles. El clero regular, el que les expliqué que eran los que pertenecían a las órdenes religiosas, como franciscanos y dominicos, enseñaban también en algunos conventos. Y los jesuitas, fundamentalmente, se dedicaron a enseñar, pero su prioridad, su mayor preparación y dedicación va a estar dada a estudios superiores, no tanto las primeras letras. Por eso ellos estaban muy preparados en enseñar gramática, filosofía, teología y latín. Bien, ¿qué pasa con los maestros particulares? No era una profesión muy bien vista y menos aún bien paga. Cualquiera podía hacerlo, eran generalmente estudiantes que habían fracasado en graduarse, cobraban lo que se les permitía, y habilitaba el cabildo, aunque tenía algún privilegio. ¿Qué quiero decir con esto de los privilegios? Las normas en estos siglos y en este periodo no eran por iguales, depende qué sector de la sociedad tenía permitido, habilitado o se consideraba que fuera prohibido asistir, portar armas, deambular, tenían distinta normativa, ¿no? La igualdad ante la ley nos faltan todavía algunos siglos. Por eso se va a hablar de distintos privilegios por sectores. Los maestros, por ser maestros, podían portar armas. Era uno de los privilegios que tenían. Pero para abrir estos institutos o escuelas necesitaban permiso del cabildo, le establecía el arancel, y la remuneración de estos maestros particulares era muy pobre. Generalmente le pagaban los padres, y en cambio en las escuelas conventuales eran habitualmente gratuitas estas enseñanzas de lectoescritura. Bien, entonces, en los espacios, como venimos diciendo, eran escuelas autorizadas, maestros particulares, esto ya lo vimos. ¿Qué se enseñaba y cómo? ¿Sí? Estamos en las primeras letras. Durante estos siglos, la enseñanza de la escritura y la lectura eran dos procesos separados. ¿Sí? No se enseñaba en conjunto. Primero se enseñaba la lectura y luego, considerada de mayor dificultad, la escritura. Los métodos memorísticos, de repetición, de los abecedarios, y los rudimentos, números enteros, quebrados y las reglas, como les dije, de las matemáticas. En el texto de Proust, acá lo recuerdo, van a encontrar que un esclavo, ¿sí? Millacay, fue castigado por haberse descubierto que sabía leer y escribir. Entonces, no solamente no estaba previsto que se difundiera, sino que se pensaba que no debían, ¿sí?, leer ni escribir. Por supuesto que todas estas enseñanzas siempre estaban acompañadas, ¿sí?, por la enseñanza de la religión. La educación de la mujer no solo era pobre, sino casi inexistente. Tenía la familia que considerar que era bueno para ella que algún leccionista en su casa le enseñara a leer y escribir, porque en general, como les va a explicar Proust, se consideraba que las mujeres no necesitaban leer y escribir, que al contrario, era algo peligroso, porque se podían escribir cartas con los amantes o acceder a lecturas que no eran de buena moral para la mujer, entonces la dejaban en la más absoluta ignorancia. Y se les enseñaba a leer, a pintar y escribir la firma y las manualidades que se consideraban que debía saber una buena niña o dama para luego dirigir el hogar. Una vez que se aprendían las primeras letras, aquellos que tenían esta escasísima pero había oportunidad o deseo de seguir estudiando, tenían que pasar a estudiar los estudios preparatorios. Podría considerarse como un segundo nivel de enseñanza. Ustedes dirán, ¿cuándo? ¿A qué edad? ¿De qué manera? ¿Cómo se graduaba? No estaba establecido. Dando cuenta de saber las primeras letras y los rudimentos
de las matemáticas, podía pasarse, tenía las capacidades para poder pasar a un segundo nivel que era de carácter exclusivamente preparatorio. Aquí sí, ya pocos particulares, ¿sí? Fundamentalmente las órdenes religiosas eran las que se encargaban de dar estas clases. A partir de 1599, cuando los jesuitas comienzan a armar y a fundar sus colegios, se implementa la Ratio Studiorum, que ustedes vieron en la unidad, en la parte de esta unidad, en la primera parte con la profesora Glenda, este programa completo de enseñanza que establecía tiempos, modos, contenidos, disciplina, esta ratio, ¿no?, que era todo un programa de estudio, los jesuitas la implementan en sus colegios. Pero entonces, sabiendo leer y escribir, tenían que dedicarse a aprender latín. Pasaban a estudiar latinidad, o también se solía llamar gramática. Ustedes vieron en la primera parte, ¿sí?, qué era lo necesario de estudiar, qué estudiaban los humanistas: los textos clásicos, las lenguas, para poder leer los libros sagrados, y el estudio del latín era fundamental, porque esta era la base de los estudios superiores. Y aquí era más difícil dónde estudiar, tenía que haber colegios o aulas, llamadas así. Las aulas eran espacios donde se enseñaban, y las universidades, la mayoría de las universidades que vamos a ver ahora cómo se fueron creando, también incorporaban estas enseñanzas, ¿sí? Los preceptores particulares tenían que dar cuenta de un conocimiento firme del latín, porque no todos podían ser profesores o maestros en este nivel. También solía enseñarse a veces retórica, como vieron que eran los estudios humanísticos, como se enseñaba en Europa, y poética. Bien, entonces, en este primer nivel preparatorio, considerado de educación superior, ¿sí?, pero es del nivel preparatorio de gramática o latinidad, estudiaban latín, griego, castellano, y acá van a encontrar ese carácter propedéutico, significa de preparación para, lo requerido como base para ingresar. También había un curso de humanidades, otro de retórica, y ya, miren estos datos que ahora vamos a armar. En 1610, en Córdoba, ¿sí?, en el Colegio Máximo. Vamos ahora a estudiar cómo los jesuitas fueron creando en Córdoba instituciones para formar a los novicios, a los futuros sacerdotes de su orden, pero también para formar a los que venían fuera de la orden religiosa. Entonces, este Colegio Máximo, que lo abren para los noviciados, allí se imparten latinidad, los grados de la gramática. En 1617 también los jesuitas, Colegio San Ignacio en Buenos Aires, y otro colegio que es muy famoso aún hoy, que es el Colegio de Montserrat, que lo abren también pensionado, cursaban latinidad para poder luego, ¿sí?, seguir estudios superiores en la universidad. Una vez que daban cuenta de estos conocimientos de latinidad, pasaban a la facultad menor, la facultad de filosofía o facultad de artes, ¿sí? Esta era requerida para poder pasar a estudiar y estudiar luego en la facultad superior, ¿sí? Aquí ya se enseñaba filosofía, lógica, física, metafísica, aproximadamente, era a partir de los 15 años que emprendían estos estudios, duraban 3 años, y cuando se recibían tenían grados de bachiller, de conocedor de la filosofía, licenciado o maestro, de acuerdo a los exámenes que lograran rendir. Terminar con estos estudios, tener uno de estos grados, significaba la posibilidad de ingresar a alguna de las ramas superiores. Entonces, esta facultad menor o facultad de artes era la base de los verdaderos estudios superiores y era requerido como tal, ¿sí? ¿Cuál era el tercer nivel de la educación superior? Pensando en los mínimos que accedían, en el tercer ciclo o facultad superior, podían ellos estudiar solamente en América, en aquellos siglos, 3 carreras que tenían que ver con la medicina, con el derecho y con la teología. Y también otorgaban 3 tipos de título, que era el bachiller,
que habilitaba para ejercer la profesión. Si a la vez daban cuenta de más exámenes, se los habilitaba para enseñar, y el grado de doctor significaba mayor ciencia y autoridad. Ahora bien, ¿qué podían estudiar y dónde? Ya les había advertido yo que podían estudiar teología, derecho o medicina. Pero no piensen en la institución universitaria como hoy, que en cada universidad hay muchas carreras. ¿Sí? En las universidades, en estos siglos, las carreras se especializaban en las universidades porque a la vez comprendían los grados previos, la Facultad de Artes y estudios preparatorios que también se dictaban, solían dictarse en las universidades o en colegios habilitados. En las universidades de América se crean muchas y se crean en forma también temprana, según un modelo español de la Universidad de Salamanca. Y estas universidades iban obteniendo, ¿sí?, el reconocimiento de otorgar títulos como universidad real y pontificia, que era lo máximo que se podía obtener. Si una universidad otorgaba un título real, eso significaba que ese título valía, podía ejercerlo en todo el reino. Y a la vez, si era reconocida por el Papa y era una universidad real y pontificia, ese título otorgaba grado válido a toda la cristiandad. ¿Sí? Entonces, ¿qué universidades se fueron creando tempranamente en América? La primera en 1538, en Santo Domingo, donde se cursaban estudios generales. La segunda, en la cual se podía estudiar medicina, en 1551, en México. En Lima, 1555, ¿sí?, la Universidad de San Marcos, en Lima, también medicina. Pero lo que luego va a ser nuestro territorio, lo que va a tener mucha influencia en lo que para el siglo XVIII va a ser el Virreinato del Río de la Plata, fueron las universidades de Córdoba, creada en 1613, especializada durante muchísimo tiempo en teología y cánones, y la Universidad de Charcas o Chuquisaca, ¿sí?, también creada en forma temprana, en 1623, pero dedicada al estudio de las leyes. Los licenciados, ¿sí?, eran abogados en leyes civiles, los que se podían recibir en Chuquisaca. Y acá, bueno, este es un pequeño cuadrito síntesis, de lo cual yo no soy muy amiga de los cuadros, en el sentido que los cuadros son eso, son síntesis. Si uno pide alguna explicación, algún desarrollo, alguna relación, no va a estar en un cuadro. Se los dejo para que puedan ordenar y que les quede claro que hay primeras letras, primer nivel de educación preparatoria, ¿sí?, que luego está la facultad menor como el segundo nivel de la educación superior y la facultad mayor. Los títulos, todos otorgaban títulos, ¿sí?, tanto la facultad menor otorgaba título de bachiller o licenciado en filosofía, y los títulos para ejercer las profesiones liberales que conocemos, medicina, derecho o teología, se otorgaban en las facultades mayores. Nosotros estamos muy interesados vamos a hacer ahora un poco más de foco en la universidad fundante de nuestro territorio, que va a ser la Universidad de Córdoba. Bien. Esta es una reconstrucción, esta imagen, ¿sí?, de la iglesia jesuítica y que hoy está cercana a la manzana jesuítica de la Universidad de Córdoba. Esta litografía, esta obra fue hecha a finales del siglo XVIII. Los jesuitas llegan a Córdoba, que es el corazón, el centro de la gobernación del Tucumán, ¿sí?, a fines del siglo XVI, en 1599. Una de las primeras obras, ni bien llegaron, se les cedieron terrenos, ahora lo vamos a ver, el cabildo les cede espacio en un lugar céntrico para que vayan creando sus instituciones, ¿sí? Entonces lo primero que hacen es el noviciado para poder formar el clero local, y luego el colegio máximo de 1610, donde se impartían estos estudios preparatorios y algunas de las clases de la Facultad de Arte.
Luego, para 1687, crea el convictorio. El convictorio es porque tiene un pensionado del Colegio de Montserrat, que hoy sigue vigente y tiene un hermoso museo. La manzana geográfica donde están estas instituciones, había sido pensado primero destinarlo a un convento de monjas, pero luego el cabildo se la deja a la Compañía de Jesús para que vaya creando así sus instituciones. ¿Cuál era el objetivo de esta universidad? ¿Qué necesitaban? Formar al clero local y a los funcionarios de la administración de las Indias. Es decir, todos los que iban a seguir sus estudios, desde la Facultad Menor de Filosofía hasta la Facultad Superior, Derecho o Medicina, no todos terminaban siendo sacerdotes, aunque todos pasaban por esta formación. ¿Qué los diferenciaba? ¿Sí? Mayores grados de exámenes en cuestiones de dogma religioso, pero fundamentalmente los votos. Para llegar a ser un doctor tenía que hacer todos los votos de la orden, doctor en teología, no solo el conocimiento en teología, sino a la vez estos teólogos doctores eran, ¿sí?, sacerdotes de la orden. En cambio, permitieron prontamente, ya para 1609, que pudieran estudiar aquellos que no iban a ser sacerdotes, aunque tuvieran esta formación, porque se necesitaba tanto fortalecer el clero local para combatir la herejía, para difundir la palabra y para evangelizar, como funcionarios, como quienes fueran letrados, capaces de llevar la administración en América. Así ya pronto, en 1609, gestionan que estos colegio máximo es un tipo de colegio de los jesuitas, hay muchos en América, no solamente en Córdoba. Los colegios máximos de la orden jesuita pudieran otorgar grados académicos a los estudiantes no jesuitas que estudiaran en ellos. Felipe III, en 1613, accede a esa solicitud. Luego, sobre la base de este colegio máximo, se crea la Universidad de Córdoba. La Universidad de Córdoba, si uno hoy estudia su origen, establece su año de creación en 1613 a partir de este acceso a solicitud de otorgar grado. Sin embargo, los grados que pudo otorgar a partir de 1607 fueron, se les otorgó el permiso, después, 10 años después, 1622, determinó que estos colegios que podían enseñar otorgaran grados, le dieron el permiso de graduar a los estudiantes, a aquellos colegios máximos que estuvieran a más de 200 leguas de las sedes universitarias. Es decir, podían enseñar los cursos del nivel superior y podían otorgar grado, podía recibirse sus estudiantes. Esta licencia se la dieron por 10 grados y ya en 1634 le dan, ¿sí?, la potestad de otorgar grados a perpetuidad. Eso quiere decir que ya queda consolidada la universidad. Bueno, esta es una imagen que yo también tenía preparada para otra presentación específicamente de la Universidad de Córdoba, pero se las quería traer porque han hecho un trabajo muy interesante de restauración y mantenimiento, así como de museos. Bueno, acá se repite, recibieron los jesuitas las tierras, base de la futura universidad, este es el patio central del antiguo rectorado, ¿sí? La finalidad de la universidad, acá está otra vez reiterada, clero ilustrado para la diócesis tucumana, la gobernación del Tucumán y los circundantes. Combatir la idolatría se la adjudicaban a los indígenas, entre los gentiles y la herejía entre la población blanca. Acá también esta idea ya la estuvimos viendo, en 1634 se consolida como universidad, grados a perpetuidad, es universidad real y pontificia, ¿sí? Tiene la mayor jerarquía, y desde el principio los jesuitas, ya nosotros vimos lo que hicieron en las misiones, ¿no? Estas unidades productivas eficientes. Bueno, cuando se instalan acá en la ciudad de Córdoba, recientemente joven y fundada, lo que hacen también, que les otorgan son tierras. Y para sostener las actividades de los colegios que van creando, el noviciado, el pensionado, generó una serie de emprendimientos dedicados principalmente a la producción agrícola y ganadera, que fundan, que organizan, que crean 5 estancias, ¿sí? Hoy estas estancias son un circuito turístico, ¿sí?, de la ciudad de Córdoba,
Son 5 estancias ubicadas en el interior de la provincia, pero que estaban destinadas a que lo producido de ellas, que siempre eran muy eficientes y daban ganancias, pudieran utilizarse en los colegios. Aquí lo que tenemos son algunas imágenes que son reconstrucciones y ahora actualizaciones en función del turismo. Esta es la estancia jesuítica de Santa Catalina, ¿no? Que están restauradas, pero fíjense cómo se mantiene. Vimos en la entrega reciente de los jesuitas la arquitectura. Ven el patio central, la iglesia y las arcadas, el arte barroco de los jesuitas. Esta es la estancia Jesús María. Y acá hay otra en Carolla. Miren otra vez el patio central, la galería, las arcadas y cómo se va generando el espacio, ¿sí? Esta idea de un espacio que queda incluido y el trabajo luego agrícola, ganadero y de cría de ganado al exterior. Bien, estas entregas de teórico, que son sintéticas, en el cual nos falta el ida y vuelta, nos falta la palabra de ustedes, nos falta la pregunta, pretenden ser síntesis que los guíen y orienten en los conceptos más importantes a estudiar. A ustedes le van a quedar, pero no les va a reemplazar la lectura de los textos. Para la parte de América, los textos de Chiaramonte son fundamentales, nos ubican en la época y nos pueden dar la articulación, que nosotros la tenemos que pensar, de la dimensión económica, política y fundamentalmente los textos de Weinberg y Probst para la dimensión educativa y una dimensión social y de mentalidad que vamos a entender con mayor fuerza si leemos el texto de Todorov, que nos va a explicar qué pasó en este choque, destrucción de culturas, y poder luego llegar a una explicación mínima con los elementos que tenemos de qué sociedad se conforma en América, qué educación se impartía, con qué objetivos y fines, y cuáles eran las instituciones, teniendo siempre presente el rol fundamental, principal, ¿sí?, de actor en este sentido de la Iglesia, porque la Iglesia estructuraba no solo la educación, la mentalidad, sino la vida de toda esta sociedad. Los invito a seguir viéndonos en los horarios de consulta mío de los martes y bueno, nos vemos en el siglo XVIII, la próxima entrega de la unidad 2.